Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Servirle en momentos difíciles como son esos momentos para una familia tener que enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra genuina institución para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica, gente dedicada a formar jóvenes en alto riesgo. Bueno, perdón, la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, está el Santo Domingo Sabio. Hoy, caramba, tengo que seguir con mis tristísimas notas de pésame, porque la naturaleza como que tiene unos momentos como que se ceba con amigos y nos dan esas podas y nos lleva buenos amigos. Fallecen por problemas de enfermedades, otros que son víctimas, por ejemplo, de infartos al miocardio y de infartos
cerebrales. Así hemos visto irse muchos amigos. Hoy tuve que ir a la funeraria también a despedir un amigo como Ángel Pesquera, Chío Pesquera. No sabía que Chío, bueno, se determinó que tenía una enfermedad muy agresiva, catastrófica. Hicieron todos los análisis y se demostró que era una enfermedad catastrófica, pero el hombre falleció de un ACV. Quizá producto de eso mismo, pero uno no sabe, la quimio, se le estaban dando la quimio, pero uno no sabe porque hay organismos que pueden reaccionar, incluso hasta las mismas quimios pueden reaccionar distintos. Pero Chío Pesquera falleció hoy, o ayer, o anoche, pero hoy fue su velatorio y su enterramiento esta tarde. Y es una muerte muy sentida en muchas personas que de muchos años aquí en la capital, conociéndonos, porque la capital era pequeña y todos andábamos para arriba y para abajo, como se dice. Ahora es que esto está tan grande, pero esas amistades quedan de años, de muchos años atrás, 40, 50 años para atrás, y entonces son amigos que duele su partida cuando uno no está esperando eso, que no sabe de que alguien está enfermo, así. Entonces, tener uno que enfrentarse a casi a una muerte súbita, pero no es una muerte súbita, pero es prácticamente una muerte súbita. Mi pésame a esa dama, a su esposa, Ileana Domínguez, de Pesquera, viuda Pesquera, y a sus hijos, que los vi niños, jovencísimos, o niños prácticamente. Entonces falleció Chío Pesquera, que en paz descanse Chío, una persona buena, un hombre bueno, muy trabajador, una persona de una familia excelente, su padre, que fue un gran funcionario de la Cervecería Nacional Dominicana de origen puertorriqueño, pero ellos muy dominicanos, como todos los dominicanos. Y es una muerte muy sentida en la generación de nosotros, de las personas que ya tenemos la edad mía, que no es una edad de niños, ni de muchachitos, ni de adolescentes, ni de jóvenes, sino de adultos maduros, porque hay que decir esa verdad. Que en paz descanse mi amigo Chío Pesquera, un alma buena. Un alma buena que ha sido podada. Esto es una poda severa que lleva la naturaleza precisamente con esa generación mía, que yo sé que ya nosotros tenemos que estar en observación constante, porque a cualquiera, como dicen, el día más claro llueve, como se acostumbra a decir en los trópicos. Que en paz descanse Chío, mi amigo Chío. Muy buena persona, buen amigo. Bueno, Chío, para los que no conocen mucho, Chío trabajó mucho tiempo en la Cartonera Hernández con Ricardín Hernández, don Ricardo Hernández, Ricardín Hernández, otra gran persona también que falleciera hace un tiempo. Fue un empresario muy conocido en el país, Ricardín Hernández, y Chío era el administrador de la fábrica de Fósforo Sol. Chío fue el administrador de esa fábrica, de todo aquel complejo industrial que tenía Ricardín Hernández, que en paz descanse también don Ricardo, una gran persona también. Bueno, hoy, 1 de septiembre, un día como hoy, nació esa figura prosérica del país que se llamó Juan Antonio Balaguer Ricardo.
Me imagino que ahí está una foto icónica de Balaguer, de Joaquín Balaguer Ricardo. El doctor Balaguer, señores, nació en el año 1906, hace 117 años, que nació ese prócer de la República. Joaquín Balaguer fue abogado, dice esta reseña del periódico Hoy, reseña que fue corregida porque en una oportunidad, señores, aquí se escribió todo un anatema contra Balaguer. Y yo recuerdo que protesté eso porque eso era lo que aparecía en Google o lo que aparecía en Wikipedia, que sé yo, una cosa espantosa, lo que se demuestra, bueno, un criminal de guerra era Balaguer. Así fue que lo pusieron esa vez, pero esta vez parece que el periódico hoy corrigió eso. O el que tiene Wikipedia, si esto lo toman de Wikipedia o de Google, qué sé yo, tal vez le hicieron la corrección, porque nada de aquel anatema que hicieron contra Balaguer aparece aquí. Joaquín Balaguer, abogado, escritor y político dominicano. Nació en Navarrete, provincia de Santiago, el 1 de septiembre del año 1906. Del 30 hasta el 1961, año de la muerte de Trujillo, ocupó varios cargos y fue vicepresidente de la República. En 1960 ocupó la presidencia. Fue electo presidente para el periodo 66-70 y reelecto desde 1970 hasta el 78 y del 1986 al 1996. En 1990 compartió el Premio Nacional de Literatura con Juan Bosch. Murió en Santo Domingo el 14 de julio del año 2002. No se dijo que también Balaguer presidió el Consejo de Estado que se creó a raíz de la muerte de Rafael Trujillo, que todo el mundo sabe que fue un periodo muy agitado y que Balaguer luego sobrevivió, como se dice, a esa vorágine política hasta enero del 62, que entonces fue sustituido después de una huelga larguísima, una huelga muy difícil, y para Balaguer era insostenible su gobierno y su estadía. Prácticamente tuvo que irse del país, asilarse en la nunciatura, y salió con salvoconducto, salió hacia el exilio político. Joaquín Balaguer, señores, yo tengo que confesar que aquí está hablando un balaguerista. Un balaguerista, confeso como yo, Manuel Fermín, porque tengo que decirlo. Pero un vistazo a su obra, señores. Un vistazo a su obra, porque Balaguer fue un hombre que llegó experimentado en el 66. Ya en el 60 también lo era. De los funcionarios más experimentados y más honestos. Bueno, casi todos eran honestos, porque hay que decir que en la era de Trujillo, el único deshonesto o el único que no era honrado era el propio Trujillo. Porque el régimen era demasiado exigente, demasiado fuerte. Pero hay que decir que las de Balaguer, esas, ¿cómo podríamos llamar? Esas poderosas energías morales de Balaguer sirvieron para entonces Balaguer entrar en ese periodo de agitación después del golpe de Estado a Juan Bosch. Y el país estaba huérfano de un discurso político coherente. Porque don Juan, a pesar de que era un hombre de buena comunicación, de buena pedagogía, pero Balaguer era más tribuno que Bosch. Era un hombre que tenía esa oratoria encendida. Entonces Balaguer mandaba desde el exilio unas cintas magnetofónicas al país, y era en zozobra que tenía al triunvirato, porque el triunvirato se formó de los cívicos,
que fueron los adversarios jurados de Balaguer y fueron adversarios también de Juan Bosch. Entonces, después de todo ese periodo de agitación, Balaguer llega a la presidencia, señor, y hay que ver la agitación que hubo en el país con aquel régimen tan combatido, con una izquierda que pensaba que la revolución era una simple parada, que la revolución estaba al doblar de la esquina. De nuevo escondieron las armas. Esas armas no fueron entregadas a los norteamericanos. Hubo muchas armas que fueron entregadas, entonces hubo que salir a recoger esas armas. Y eso no hay duda que creaba un ambiente de mucha tensión, tanto en el régimen como en los opositores, porque era gente que estaba dispuesto a tomar las armas de nuevo para derrocar el gobierno de Balaguer. Entonces Balaguer se entendió siempre que era un anticomunista, pero yo digo que Balaguer no era anticomunista. Balaguer lo que fue un revolucionario, pienso yo, un revolucionario moderado fue Balaguer, reformista como él se llamó. Porque he dicho yo aquí, ¿quién eran? Funcionarios del gobierno de Balaguer eran gente de todas las tendencias políticas, incluyendo los de izquierda. Los de izquierda, diríamos, radicalizado ideológicamente, no radicalizado en los métodos de lucha. Porque con esa izquierda Balaguer nunca se llevó bien. El régimen nunca se llevó bien con ella. Pero la izquierda moderada, ideológica, ideologizada como la del PSD, Balaguer se llevaba bien con ellos. Porque yo he dicho muchas veces aquí que el señor Carlos Acquasiati, que en paz descanse, un ingeniero, era el segundo o el tercer hombre de la Oficina Nacional de Planificación en el Secretariado Técnico de la Presidencia, un alto dirigente del Partido Comunista Dominicano. Pero asimismo trabajaron muchísima gente de la izquierda, trabajaban en los gobiernos de Balaguer, en los distintos gobiernos. Y hubo participación de los demócratas cristianos, el social cristianismo dominicano participó, gente independiente. Ahí tuvo un don Diógenes Fernández, gobernador del Banco Central, don Julio C. Estrella, que era el secretario técnico de la presidencia, es decir, gente disímiles ideológicamente, incluso el de INAPA, Fran Piñero, era un hombre que creo que era un hombre hasta de izquierda. Y no recuerdo cómo se llamaba el ingeniero del 14 de junio, que era el que dirigía los trabajos, la supervisión de los trabajos de la presa de Tavera. No recuerdo ahora cómo se llamaba el ingeniero, todos fallecidos, pero que en paz descansen toda esa gente, excelentes funcionarios de los gobiernos de Balaguer y gente muy seria toda. Esa es otra. Entonces, esas poderosas fuerzas o energías morales de Balaguer sirven para decirle, hoy, como yo me atrevo a decirle, figura prosérica del país. Pero si tengo que hacerle un homenaje a Balaguer, tengo que hacérselo a hoy, en día de su nacimiento, a una política ejecutada por Balaguer, que después de él, ninguno de los presidentes que ha tenido este país, de los partidos que han gobernado, han querido ajustarse a la austeridad. Y Balaguer se ajustó a la austeridad, y aún con esa austeridad hizo la obra más importante, la obra de gobierno que se ha hecho en el país. La hizo con los recursos propios del presupuesto nacional, sin endeudar el país, con unos déficits cuasi prácticamente nulos. Y Balaguer, señores, repito, su obra infraestructural es colosal. Está ahí, como verdadero testigo, no testigos mudos, pero están ahí. Y usted puede palpar y ver lo que fue el desarrollo de la República Dominicana, lograr desarrollo integral, como yo he dicho muchas veces, en medio de aquella vorágine política de 12 años de
fuego cruzado, pero verdaderamente una oposición cerril contra el régimen de Balaguer. Y había que ver aquellas escuelas convertidas en verdaderos focos de agitación política, los liceos, la Universidad del Estado, un desastre. Y en medio de todo ese caos que quisieron montar los adversarios de Balaguer, Balaguer logró desarrollo integral de este país. Y yo digo más, fue tan integral su ejercicio gubernamental que le sumó 19 años, le sumó a la población dominicana. Porque cuando llegó al poder, la esperanza de vida de los dominicanos era 52 años. Y se fue del poder dejando a los dominicanos con un nivel de vida, una esperanza de vida de 71 años. Entonces, la mejor prueba de ello es lo que siempre yo he dicho aquí, una noticia que desapareció al final de los 12 años de Balaguer. Una noticia que era titular de la primera página de los periódicos de la época. Brote de disentería diezma población infantil. Esos titulares desaparecieron por la política de agua, de potabilidad del agua para los ciudadanos dominicanos. Que en paz descanse ese caballero ilustre, que mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, este programa tiene que agradecerle mucho a Suriel. Suriel es un gran ciudadano dominicano. Fue un colaborador de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Un colaborador, oigan cómo lo digo, porque esos eran de los funcionarios
de la gente que servía en el gobierno sin servirse del gobierno. Esas eran las calidades que habían en ese régimen de Balaguer. De gente que servía para el país, no del país. No se servían del país. Suriel, que siempre ve el programa y colabora conmigo porque es que siempre está pendiente de o de mis gazapos que a veces, o de mis olvidos, y me ayuda porque son tantas cosas que uno tiene que manejar, tantos nombres y tantas situaciones que muchas veces se le pasan a uno. Pero ese nombre de don Leandro Guzmán, el ingeniero Leandro Guzmán, tengo que recordarlo que fue el ingeniero Leandro Guzmán, una persona que Balaguer le encargó la supervisión de la presa de Tavera. En los momentos más álgidos para el régimen. Aquel principio del régimen, porque esa obra de Tavera se arrancó prácticamente comenzando el régimen, 66 o 67. En el 66 hubo hasta colectas. Yo recuerdo que Balaguer sometió una colecta pública para que el pueblo colaborara para darle inicio a esa obra, pero el pueblo sabía que Balaguer no era un austero nada más de palabras, sino de hechos, que era un hombre que nunca fue enamorado del alarde. Joaquín Balaguer nunca alardeó de ser un revolucionario moderado, como yo he dicho. Así que muchas gracias, Suriel, porque tú siempre estás pendiente del programa y esas cosas uno tiene que agradecer, porque esos son nombres que en la sociedad nacional no pueden olvidarse. Don Leandro Guzmán, el ingeniero Leandro Guzmán, fundador del movimiento 14 de junio, emblemática lucha contra el Trujillato vivo, no el Trujillato muerto, como hubo muchos que después eran antitrujillistas después de Trujillo muerto. Esto fue gente que combatió a Trujillo y al Trujillato vivo. Don Leandro Guzmán junto con Manolo Tavares y el señor González, Nelson González, creo que era que se llamaba, el esposo de Ota de las Mirabal, padre de Nelson González, amigo también de nosotros, y todas esas familias de Salcedo que uno conoce y somos tan admiradores de todos ellos. Pues el ingeniero Leandro Guzmán fue el supervisor de esa obra de Tavera, de la presa de Tavera. Bueno, yo estaba viendo el caso de Rusia. Este funeral del señor Prigozhin, ¿cómo son las cosas? Un hombre que Putin veía por los ojos de ese señor, un hombre que le sirvió a Putin en todas esas diabluras, todos esos asesinatos a sangre fría contra ex colaboradores y ex agentes del KGB, que ya que entendían que ese régimen no podía seguir y se fueron de Rusia. Pero el brazo del gendarme, el brazo asesino, le seguía y entonces asesinó veintenas de colaboradores políticos, periodistas, abogados. Luego siguió la línea de los oligarcas con amigos de él, lo eliminó. Más de 20 oligarcas y que suicidados. Y ahora Prigozhin niegan la investigación. ¿Por qué la niegan la investigación de por qué se cayó? No fue un accidente. Pero no quieren que se investigue. ¿Por qué no quieren que se investigue? Porque saben que fue derribado, que el avión o le pusieron una bomba, o le tiraron un misil, o le provocaron un fallo para que el avión se cayera donde iba el señor Prigozhin. Pero el señor Putin ni siquiera fue al funeral de un amigo como este, un hombre que se echó el ejército, la guerra de Ucrania para Rusia, se la echó este señor Prigozhin encima con sus mercenarios y sus delincuentes. Pero así es el poder. Así son los genocidas, así son los dictadores únicos, y solo únicos son ellos, la unicidad monolítica.
yo soy yo y mis circunstancias, como decía. Entonces, el señor Putin no quiere que investiguen el accidente. Rusia se niega a la investigación. ¿Por qué se niega? Porque saben que la investigación lo va a evidenciar. Ahora, el señor Lula, presidente de Brasil, charlatán de 7 suelas, como decía en el Cibao, es pro Putin. Incluso se ha atrevido a presentar un plan pro Rusia, que la propia Ucrania, el presidente de Ucrania ha dicho, pero este señor, ¿y qué forma, qué plan de paz es que este señor plantea? Cuando él lo que tiene un plan para favorecer a Rusia. Pero nada que favorezca a Rusia en esa guerra lo puede aceptar Ucrania, como es ceder su territorio, porque por eso es que se está peleando ahí, por eso es la guerra. Ahora, el embustero y el traidor tienen pata corta, porque el señor Lula, que es un pro Putin, ahora va a tener que enfrentar esa situación de Embraer, una compañía que es brasileña. Embraer es de la compañía más importante de Brasil, pero es una, después de la Boeing y de esas grandes compañías norteamericanas, Embraer es una de las compañías más grandes del mundo, fabricante de aviones. Y yo recuerdo que monté un avión de eso, un Embraer de Iberia, recuerdo, de Barcelona a Madrid. Un avión nuevo en ese momento. Excelente avión, perfecto. Una máquina muy serena, bien, un éxito el vuelo. Embraer. Pero ¿qué pasa? Que Embraer es brasileña. Y Boeing es el gigante de la aviación del mundo, el gigante fabricante de aviones del mundo. Tienen esa sociedad con Embraer. Ahora, si no se permite investigar eso, ¿qué va a pasar con Embraer? Entonces se va a cargar Embraer, la compañía del Estado que maneja Lula. Se va a cargar ese accidente para desacreditar su empresa. Es decir, el avión se cayó, pero no se sabe por qué se cayó. Pues las cajas negras no están secuestradas. El régimen ruso no permite que se investigue. Si usted no permite que se investigue, porque usted está involucrado en el crimen. Pero eso es para que vean los putinistas, demócratas, el propio expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump y sus seguidores en el mundo que son tan putinistas. Eso es lo que apoyan. Un régimen que no permite que se investigue el accidente, que ellos dicen que fue un accidente, que no fue derribado, no fue un crimen. Pero entonces Boeing y Embraer no va a cargar con ese muerto y Embraer va a tener que protestar y decirle a Rusia, no, espérese. Nosotros tenemos una compañía muy seria y muy poderosa que no podemos arriesgarla porque usted ahora quieren decir que eso fue un accidente, pero sin probar que fue un accidente, porque eso afecta la imagen de la empresa. La Boeing viene de tener un problema serísimo con un modelo de avión, el 737 de Boeing, que tuvo muchos problemas y esa compañía prácticamente casi al borde de la quiebra en bolsa. Porque los aviones, se cayeron varios aviones y hubo que sacar todos esos aviones, esa serie de aviones de la Boeing, hubo que sacarlo del mercado. Aviones nuevos. Entonces, que se sume ahora un caso de un socio de Boeing, de que este avión se cayó. Pero se cayó ¿por qué? Porque esos aviones están bien diseñados. Y no es un accidente tan fácil, un avión es nuevo, que son aviones nuevos, eso de Embraer. Ese avión de Prigozhin fue dinamitado, porque todo el mundo sabe eso. La CIA y los investigadores norteamericanos lo saben todo. Y ustedes verán que después va a salir eso. Yo recuerdo un avión ruso que cayó en Egipto, cargado de turistas rusos. Y Rusia
como ha sido un régimen dictatorial y se la echan de haber sido el régimen más perfeccionista de armas y de sus, qué sé yo, de su tecnología, un celo enorme, y los rusos, eso tenía que ser perfecto. Ese avión cargado de pasajeros estaban en las playas de Sharm el Sheikh, creo que se llama esa zona de Egipto, que está en el Mar Rojo, por el Sinaí. Entonces el avión despegó vuelo y el avión se desplomó, cargado de pasajeros. Fue una tragedia enorme. Los rusos quisieron negar, porque también privan en que la seguridad en Rusia, porque Putin es imbatible, y que la seguridad es tal que no es posible que se dinamite un avión como este. O no solamente un avión, sino no permite. Bueno, hubo una escuela que fue secuestrada por terroristas del ISIS, musulmanes, y él mató más de 300 niños. Tratando de matar a los terroristas, mataron 300 niños y profesores de esa escuela. En Odessa creo que se llama, una zona de Rusia. No en Georgia, sino en Rusia, esa escuela que no recuerdo el nombre. Murieron más de 300 niños y profesores junto con los terroristas, porque esas son las salidas del señor Putin, terrorista y criminoso. Bueno, a mí me ha llamado la atención porque el señor Lula tiene que defender a Embraer, que es una compañía poderosa de Brasil. Y no es verdad, repito, que Embraer va a aceptar que ese avión se cayó porque fue un accidente de ese avión mal construido. No es verdad. Si ahí hubo ese avión, repito, el de Egipto, perdón, Rusia negaba que había un terrorismo en ese avión. Y la CIA norteamericana le pasó un video de un satélite norteamericano que tomó el momento en que el avión explosionó en el aire, lo que evidenciaba que tenía una bomba. Y esa bomba la pusieron los terroristas del ISIS. Y entonces, mientras Rusia negaba que había terrorismo, Estados Unidos y los servicios de inteligencia le demostraron por vía satelital, le demostraron que el avión había explosionado, que fue una bomba lo que le pusieron, y tuvieron que callarse los rusos. Pero esos satélites norteamericanos andan en el mundo entero, retratan todo. Y a la hora que pasaba por Egipto, registró ese accidente del avión, ese acto terrorista del avión de Aeroflot. Es decir, que no van a poder negar ese crimen de Prigozhin, que también era un criminal, porque también hay que decir esa verdad. Pero quería hacer esas precisiones porque el señor Lula, que además ha planteado ahora, porque así ese cinismo y esa hipocresía de estos regímenes o de estos presidenticos de América Latina. Dice Lula ahora que Estados Unidos, prácticamente el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo sabe que son Estados Unidos y Occidente que maneja eso, que hay que hacer una reconversión de la deuda africana, que los países africanos no pueden pagar esa deuda y que tiene que convertirse en infraestructura para que no la paguen los africanos y que se la exoneren del pago el Fondo Monetario, léase Estados Unidos y Occidente. Entonces Estados Unidos es bueno para una cosa y malo para otra. Siempre lo que yo he dicho aquí, el imperio le critican, golpe de Estado, lo apoyan hasta los militares, el gorilismo. Los putinistas democráticos apoyan el gorilismo en África, a los militares. Eso es increíble. Ahora piden que le reconviertan esa deuda, porque África no puede pagar. Por eso es que yo digo, señores, den esa hipocresía, ese cinismo. Cuando África tiene hambre, apelan a Estados Unidos. Cuando hay sequías,
Cuando vienen las plagas, dañan los alimentos. África entra, muchísimos países africanos entran en hambrunas. Entonces piensan en Estados Unidos y piensan en Occidente, en la Unión Europea, para que ayude a África. Entonces cuando hay que dar golpe de Estado y burlarse de Estados Unidos y ser pro-chino y meterse en el neocolonialismo chino, entonces ahí hablan mal de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién les explota? Cuando no saben que los principales explotadores son precisamente China y Rusia, que lo que andan es detrás de sus bienes, de sus riquezas. Y Estados Unidos podrá andar detrás de las riquezas, pero las compra. Y no tiene intenciones, nunca la ha tenido, de que esas naciones africanas sean colonias del imperio norteamericano. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana tiene el doctor 2 códigos del ordenamiento penal y sus penosos destinos. Eso es docencia, pedagogía pura de ese recto juicio de razón y de palabra de Marino Vinicio Castillo. A leer al doctor Marino Vinicio Castillo. Bueno, el presidente Abinader, que no solamente ha sido un retador, diríamos, de la oposición, sino planteó el avasallamiento de la oposición. No los voy a avasallar prácticamente, no son sus palabras, claro, son las mías. Pero el presidente dijo
que en el 20 él tuvo pocos votos para lo que va a tener ahora, que ahora es que él va a sacar votos y que va a ganar en primera vuelta en forma aplastante. Entonces, por eso digo, es avasallador ese reto. No es retador, sino es avasallador, es aplastar, no solo vencer. Decía yo en esta semana. El presidente va a salir a la calle, dice, a hacer su pre-campaña, primero adentro, porque tiene una pre-campaña, tiene que luchar contra Guido Gómez Mazara y contra Ramón Alburquerque, dos realmente hacer moriquetas que van, como se dice, a esa convención del PRM, porque uno sabe que hacer el ridículo, pero hay gente que no le teme hacer el ridículo. Mi papá siempre me decía, mi hijo, a lo único que debes temerle es a no hacer el ridículo. Dios mío. Pero hay gente que se le importa y hacen el ridículo. Pero hay que dejar. Ahora, el presidente Abinader, decíamos nosotros, va a tener que enfrentarse a situaciones muy difíciles. Se lo dijimos aquí desde el principio, porque todo ese gobierno coloquial obligaba a tantas promesas y ofertas, y que ahora el presidente se va a tener que enfrentar a ella, incluso en esa la semanal, que es una rueda de prensa que él piensa hacer tipo México, el señor López Obrador, que tiene semanalmente esa rueda de prensa y se somete a preguntas de los periodistas. Ojalá aquí, aunque dicen, le pusieron un valladar de que no es para asuntos políticos, sino del gobierno. Eso está bien. Ahora, el presidente, señores, con esta tanda de apagones que nosotros lo dijimos desde el principio del gobierno, dijimos, el gobierno va a tener que enfrentarse en el 23 y el 24 a una serie de apagones, porque es que hay un déficit de la producción de energía y el gobierno, vamos a decir, se vanagloria de que ha puesto en ejecución 2 plantas que van a resolver el problema, pero van a resolver el problema en el 26 o en el 28, por allá, pero ya el déficit también seguirá incrementándose, porque es que cada año aquí hay que poner en servicio 400, 500 o más megavatios, porque hay una demanda increciendo continuamente. Y nosotros decíamos, va a haber apagones, ahí están los apagones y el griterío, pero más que los apagones, entonces las facturas verdaderamente arbitrarias, delincuenciales, porque es robándole al pueblo. Esa gerencia mala, pésima de este y de sur y de norte, las 3 robándole a los clientes, el presidente le gusta esa administración porque no lo mueve a su gente, lo tiene ahí y lo estima. Pero eso le ha hecho un daño tremendo porque la EDESUR tiene un manejo muy malo y todas las EDES, las pérdidas altísimas, cada día más altas las pérdidas, los gastos enormes, y entonces un gobierno que gasta muchísimo e ingresa, óigame, el ingreso crece un 21% y los gastos crecen 21 veces y los gastos crecen 25 veces. Y entonces tiene que generar déficits y todos esos gastos en nómina y gastos superfluos y viajes, lo que yo decía de la austeridad de Balaguer, y Balaguer era austero de verdad. Pero esos viajes y viáticos y todo esto popi, como se dice, y todos estos viajes y paseos para allí, viajes para acá, Balaguer no era de eso. El dinero sí le rendía a ese señor, que hoy, como día de fecha de nacimiento de su natalicio, cabe que se le distinga en todos esos asuntos, y creo que de rigor realzar esa obra sobre la base de la austeridad. Entonces el presidente se arriesga, digo yo, a tener que salir y enfrentar todas esas demandas, a esas promesas, esas ofertas que él hizo, y que esos pueblos están disgustados, apagones, tarifas, problemas de los hospitales con problemas, tienen problemas el transporte, el tránsito, los alimentos, los medicamentos, la gente, porque entonces usted oye algunos áulicos del régimen, que no hay desabasto, los alimentos están garantizados para la población, pero el problema es que los alimentos tienen que producirse en abundancia para que bajen de precio, porque usted puede abastecer la producción nacional con lo que hay,
Pero entonces, si no hay abundancia, no bajan los precios, porque lo que baja los precios de los alimentos es la abundancia, pero que no pierda dinero el productor, porque para eso que supuestamente está INESPRE, para proteger al productor cuando los precios tienden a desplomarse. Porque ¿por qué en el arroz no pierden los arroceros? Porque tienen un tope hacia el alza o hacia la baja, tienen el programa de pignoración y les protege. Entonces siempre hay abundancia de producción de arroz, el arroz no sube, excelente, pero es la abundancia. Yo recuerdo en el 2004, pero tengo que recordar esta cosa porque uno viene de trabajar y de la experiencia. En el 2004, ¿qué había? Desabastecimiento y por ende no había menos abundancia. La productividad baja, que es uno de los factores que nosotros hemos hablado muchísimo aquí, pero estos gobiernos no van a programas. No hacen planes, todo es en el día a día. La abundancia. Dijimos en agricultura, señores, hay que diseñar un programa. Recuerdo a Amílcar Romero, era el ministro. Hay que diseñar un programa de abundancia de alimentos básicos. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese programa? PROABA. Programa de Alimentos Básicos. PROABA. ¿Por qué se diseñó ese programa? Un programa adicional a lo presupuestado y a los programas que ya estaban en ejecución. Porque había que ir a la abundancia alimentaria para poder bajar los precios. No es que no hay desabasto, claro que no hay desabasto porque aquí hay leche. Pero hay leche porque se importan 30 o 35 mil toneladas de leche. Entonces la leche de la producción nacional no alcanza. Pero no hay desabasto de leche, pero hay que producir mucha leche. Eso es lo que pasa, que hay que ir a la abundancia. Los plátanos. Que el mercado está lleno de plátanos. Muy bien, pero vale 24 pesos. La clase media tiene que pagar 23 y 24 pesos por un plátano en el supermercado. Pero si hubiera abundancia, que el productor no pierda dinero, que él gane. Pero si hay abundancia, el plátano tuviera 15 probablemente. Se puede vender más barato. Y la gente que gane dinero también, y la batata y los plátanos, y todos los productos del agro. Lo que tiene que haber es abundancia para que pueda bajar el precio. PROABA fue ese programa, pero era gente experimentada, gente con experiencia. Pero ¿y esto cuál es la experiencia que tiene aquí? Agricultura no ha iniciado un programa. Entonces, el presidente va a enfrentar una alianza. Esa alianza, bueno, unos la satanizan, otros la defienden. En México, ahora hay una alianza en México. La alianza histórica de dos partidos que eran adversarios históricos, el PAN y el PRI. El PRI de México y el PAN enemigos jurados, hoy están aliados. ¿Por qué? Porque Morena, López Obrador, se quiere quedar con el santo y la limón. Entonces se unió el PRI, el PAN y el PRD de México, Partido Revolucionario Democrático. Llevan a la senadora Xochitl, creo que Gálvez, no recuerdo la apellido, o Xochitl Sánchez, creo. La llevan como candidata unitaria. ¿Por qué? Porque será lo que va a decir Leonel Fernández aquí. En México, esa es una alianza donde yo he dicho aquí, la unicidad monolítica la vence el tiempo, no se soporta. Es decir, la unidad puede ser la unidad, pero la unidad no es uniformidad, dirá Leonel Fernández con su alianza, con su PLD, ex PLD, pero el PLD de Danilo. El PRD, es decir, partidos que fueron contrarios, hoy están aliados, como ha pasado en México también. Ayer se dictaminó esa alianza en México, de partidos que fueron históricamente adversarios jurados. Y se unen porque la unidad no es uniformidad. Es decir, la unión no quiere decir que usted tenga que uniformarse con eso. Vamos a esperar. Pero son políticos. El propio Miguel Vargas ha dado prueba de ser un político, ha crecido políticamente, porque fíjense cómo ha reaccionado Miguel a esa huida
de 3 dirigentes que hace tiempo que ya esa gente no estaban en la nómina de Miguel Vargas, y Miguel Vargas ni caso le hizo. No ha hablado, no ha dicho nada, porque ya esa gente estaban prácticamente fuera del PRD. Y entonces Miguel ha sido el artífice de esta alianza, o por lo menos el vocero, y ha dado prueba, repito, de ser un político muy sagaz. Vamos a seguir hablando porque la iglesia parece que está por meterse en eso, y los obispos van a llegar a la iglesia a meterse en política partidaria y electorera, y eso va a traerle problemas a la iglesia. Van a vaciar iglesia, he dicho yo. Castro Marte criticó la alianza, pero es que eso no le luce a un obispo tener que participar en la política partidaria directamente. Ya lo hizo un obispo ahí extranjero, pero que está en Dominicana, Jaín Méndez. Otro de Santiago dijo, el señor Morel, creo el obispo Morel, dijo que había que sacar a los malos de la política y dejar a los buenos. Ahora Castro Marte, el obispo de Higüey, revienta por allí y dice que esa alianza, no le gusta esa alianza. Pero eso no es asunto de la iglesia, eso es asunto de los políticos. Castro Marte, si usted quiere participar como senador de Higüey, que sería ideal que un hombre como usted participara con el PRM, o con Alianza País, o con, ¿cómo se llaman los demás? Partidos que quieran llevarlo a usted como candidato a senador, sería ideal el obispo Castro Marte. Dios mío. Esta política es absorbente, pero la iglesia no debe tener esa participación directa, repito, porque le va a traer problemas. Ahorita va a salir otro, van a salir 3, van a criticar a los que están hablando y ya se va a armar, como se dice, un rifirrafe en la propia iglesia, cosa que no conviene, porque la iglesia no está para estar con los partidos políticos que copien del arzobispo Bretón, que Bretón es un hombre de centro, un hombre tranquilo y es un pastor de iglesia, no un vaciador de iglesia. Cuidado con vaciar iglesias, porque si un obispo habla bien del PRM y habla mal del PLD o de la Fuerza del Pueblo, esos feligreses tal vez no quieran ir a la iglesia a escuchar las misas de Castro Marte o de Jaín Méndez, pero puede ser al revés. Si van a hablar a favor de Leonel Fernández o de la Fuerza o del PLD de Danilo, entonces también le van a sentir muy mal los del PRM, cosa con mucha lógica. Bueno, seguimos con estos temas. La Junta Central Electoral ya será para la semana, el próximo lunes, que la Junta lo que debe es concentrarse en sus elecciones y que deje de estar peleando y en tensiones con los partidos políticos. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.